Muy buen día, amigos de Salud Gourmet. La enfermedad es antinatural. En este segundo capítulo, el doctor Andreas Moritz nos devela las leyes ocultas de la enfermedad y de la salud. Bienvenido. Capítulo 2. Las leyes ocultas de la enfermedad y de la salud. La enfermedad es antinatural. La principal conclusión que podemos extraer del estudio de la salud y de la curación es que vivir de un modo natural evita la presencia de enfermedades. Las dolencias surgen cuando nos desviamos de ese modo de vida. Se manifiestan por sí solas en el momento en que el cuerpo trata de neutralizar y eliminar las sustancias dañinas y los fluidos acumulados. Para restaurar la salud necesitamos ayudar al organismo a eliminar esas toxinas. Una dieta alimenticia y unos hábitos saludables evitarán que vuelvan a acumularse de nuevo. La enfermedad es la manifestación de una crisis de toxicidad, el intento del cuerpo de volver a un estado de equilibrio llamado homeostasis. Esta curación o crisis de toxicidad tiene lugar cuando las toxinas del cuerpo alcanzan cierto grado de concentración que en este contexto denominaremos tolerancia. Las toxinas son para mí sustancias producidas internamente o aportadas desde el exterior que tienen efectos nocivos en los sistemas orgánicos del cuerpo, en determinados órganos, tejidos, células y unidades subcelulares. Entre las toxinas se encuentran los aditivos alimentarios, la contaminación ambiental, los residuos del metabolismo y la toxicidad generada por las bacterias que descomponen los alimentos no asimilados en el sistema digestivo. Cuando el cuerpo supera el nivel de tolerancia a las toxinas, lo manifiesta con algún dolor u otras formas de malestar. Esto hace que los órganos y sistemas de eliminación del cuerpo como la piel, el aparato respiratorio, el hígado, el intestino grueso, los riñones, el sistema linfático y el sistema inmunológico emprendan la defensa del organismo. Cuando el cuerpo intenta eliminar esas toxinas, el hígado, los pulmones, el colon, los riñones, la piel y las glándulas linfáticas pueden llegar a congestionarse. La respuesta inmunológica moviliza las células inmunes y los anticuerpos que ayudan a reducir el nivel de toxicidad por debajo del límite de tolerancia. Véase ilustración 3. En esa fase reactiva de la crisis de toxicidad es posible sentirse débil o exhausto, pues el cuerpo utiliza hasta la última gota de energía que puede conseguir para eliminar las toxinas. En circunstancias normales, la fuerza física, el apetito y el bienestar vuelven unos días después de su respuesta curativa. Todo ello puede dar la impresión de que se ha recuperado la salud, pero en muchos casos tan solo se ha superado el nivel sintomático de la crisis de toxicidad. A menos que se supriman las causas que han llevado a generar las toxinas, es probable que éstas se acumulen de nuevo y se produzca otra crisis de toxicidad. Puesto que el sistema inmunológico se va debilitando progresivamente con cada crisis, la posibilidad de recuperar por completo la salud y la vitalidad también disminuye. La consecuencia final de estos ciclos sucesivos de crisis tóxicas es una enfermedad crónica. Hace unos 100 años las enfermedades crónicas eran bastante raras. A principios del siglo XX tan solo 10 de cada 100 personas sufrían una dolencia continuada. En la actualidad, las enfermedades crónicas constituyen más del 90% de todos los problemas de salud. Hoy en día la población en general, así como los médicos suelen pensar, que lo mejor y lo más correcto y beneficioso es eliminar a toda costa los síntomas de la enfermedad. Los métodos utilizados en la mayoría de los casos se basan en la administración de fármacos y en intervenciones quirúrgicas. Claro que su aplicación pasa por alto la necesidad de detectar y atender las causas de estos síntomas que no son más que simples indicadores de la toxicidad que acumula el cuerpo, por lo que el resultado final de este planteamiento es la depresión de los órganos y sistemas vitales del cuerpo. Puesto que de este modo se impide al cuerpo eliminar las toxinas acumuladas, la crisis, la próxima vez que ocurra, será más larga o más grave que la primera vez. Ese proceso agrava el desgaste y el deterioro del sistema inmunológico y hace que el individuo sea más susceptible a desarrollar dolencias agudas y crónicas. El conocido médico Henry Lindlar realizó esta profunda y perspicaz observación, comillas. La mayor parte de las enfermedades crónicas se generan con la supresión de las dolencias agudas mediante la intoxicación con fármacos. Cierro comillas.
La mayoría de las personas se han puesto colectivamente de acuerdo, entre comillas, en que cuando una persona enferma se recupera después de tomar un medicamento. Esa mejoría se debe, evidentemente, comillas, al medicamento. Sin embargo, esa presunción puede ser errónea. La curación siempre tiene lugar en el cuerpo y está controlada por el cuerpo. Si por alguna razón el organismo ya no puede curarse por sí mismo, ni siquiera la más potente de las medicinas podrá conseguir lo que el sistema de curación debilitado no ha logrado. La enfermedad se manifiesta cuando la respuesta natural de curación del cuerpo se ha debilitado o ha sido suprimida. El cuerpo tiende constantemente a volver a su equilibrio fisiológico, lo que tal vez sea el auténtico poder que hay detrás de cada curación. A veces la confianza en determinado tratamiento o fármaco placebo puede ser el detonante para que el cuerpo recupere ese equilibrio, cosa que a menudo se atribuye erróneamente al tratamiento como tal y no a las energías de la confianza y la perseverancia que tal vez genere en el paciente. El perfecto equilibrio del cuerpo se ve seriamente alterado por factores que lo dejan sin energía. Un adicto al tabaco, por ejemplo, que sufre arteriosclerosis, endurecimiento de las arterias y tiene el músculo cardíaco debilitado debido a la constante exposición al monóxido de carbono y a la nicotina, tiene muy pocas posibilidades o incluso ninguna de curarse si sigue fumando. Los corredores de bolsa y los jugadores profesionales corren un grave riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca porque sufren constantes conmociones en su trabajo. A veces el mero hecho de alejarles de su puesto de trabajo para ingresarles en un hospital es suficiente para ayudarles a recuperar su salud. Sin embargo, pensar que el tratamiento médico que reciben es el responsable de su mejoría es más que engañoso. Se recuperan porque la causa principal de su estrés ha desaparecido. El síntoma de una enfermedad no es la enfermedad. Aunque una persona pueda pensar que ha encontrado la mejor medicina para su estado de salud particular, no estará realmente curada hasta que no deje de generar o mantener las causas de su dolencia. El paradigma de causa y efecto se aplica a todo en la vida. Puede que se consiga acabar efectivamente con los síntomas de una enfermedad, pero esto solo forzará al cuerpo a que las sustancias tóxicas se instalen en sus estructuras más profundas, entre comillas, como los tejidos orgánicos, las articulaciones y los huesos. Puesto que las toxinas desaparecen, entre comillas, del sistema circulatorio general, la capacidad del cuerpo para tolerarlas parece mejorar temporalmente. Esto, por supuesto, da carta blanca al individuo para llenarse todavía más de toxinas sin que se desarrollen signos patentes de una dolencia. En la primera línea del sistema de defensa del organismo, este podría enfrentarse a esta concentración de toxinas desarrollando un resfriado, fiebre o una infección. Es posible sentirse muy mal, pero si nada de esto ocurre, puede llegar a creer que está perfectamente, que lleva un estilo de vida saludable y que puede mantenerlo como de costumbre. Después, de repente, sin apenas avisar, se desata una ola de toxicidad aún mayor. Un ejemplo típico de esta crisis es un repentino infarto cardíaco o una embolia. Muchas de las víctimas de estos ataques manifiestan que siempre se han encontrado, entre comillas, perfectamente sanas. La mayoría de las enfermedades graves mortales empiezan generalmente con pequeños problemas como una simple irritación de la mucosidad que cubre las paredes del estómago. Esto puede deberse a una ingesta excesiva de comida, al consumo de alimentos o bebidas abrasivas o al estrés emocional. Cuando un alimento es demasiado pesado o difícil de digerir, el estómago traslada una parte del ácido clorhídrico al esófago, lo que produce una sensación de ardor o acidez. Nada menos que 60 millones de norteamericanos sufren acidez de estómago al menos una vez al mes. Más de 16 millones la experimentan todos los días. Contrariamente a lo que cree la mayoría de las personas, el ardor o la acidez de estómago no se debe a un exceso de ácido gástrico, sino a la cantidad insuficiente del mismo. Debido a la falta de ácido clorhídrico, los alimentos permanecen sin digerir en el estómago durante demasiado tiempo,
lo que produce malestar estomacal. Cuando el ácido se abre camino hacia el esófago, ataca el recubrimiento de esta delicada estructura. De ahí la sensación de ardor. Es muy fácil comprobar si nuestro problema digestivo se debe a escasez de ácido gástrico. Antes de comer, tomamos un poco de jengibre fresco con una pizca de sal o de pimienta cayena para estimular la producción de ácido. Si este método no funciona, podemos probar con un suplemento ácido llamado clorhidrato de betaína, HCl, aunque se debe evitar si se tiene una úlcera de estómago. Si ninguno de estos procedimientos alivia los síntomas, se puede afirmar que el problema de la acidez de estómago se debe a la falta de ácido gástrico. Para mejorar las funciones digestivas de una vez por todas y resolver el problema de la escasez de ácido en el estómago, conviene realizarse una limpieza hepática e intestinal y evitar los alimentos difíciles de digerir como la carne, los alimentos fritos o procesados. Para más detalle, véanse los últimos capítulos. Si no se digieren bien los alimentos, sus vitaminas y sus nutrientes no se absorberán como es debido, lo que nos expone a toda una serie de enfermedades degenerativas. Cuando la irritación de la mucosa gástrica se produce a menudo debido al consumo regular de café, refrescos, bebidas mineralizadas, azúcar, chocolate, carne, nicotina, alcohol, drogas y otras sustancias dañinas para la salud, puede convertirse en una inflamación plenamente desarrollada. A menos que la persona cambie de estilo de vida y elimine de su dieta esas sustancias irritantes, se formará una úlcera. Las células del estómago, incapaces de eliminar los desechos del metabolismo diario, los detritos celulares y las partículas tóxicas de alimentos, no podrían seguir llevando a cabo sus actividades normales. Al sentirse asfixiado en un entorno tan poco natural y tan tóxico, el cuerpo debe recurrir a mecanismos de supervivencia inusuales. Las células del estómago más afectadas se ven forzadas a alterar sus genes mediante la llamada mutación celular. Puede parecer que estas células mutantes descontroladas, entre comillas, han perdido la conciencia de ser una parte integrante del organismo. Sin embargo, al igual que hace el resto del cuerpo, la alteración de los programas genéticos de las células tienen un propósito saludable, que consiste en eliminar y absorber parte de los residuos metabólicos ácidos y otras sustancias dañinas. Este síntoma patológico se denomina cáncer, que no es sino un nombre más al gran esfuerzo que hace el cuerpo por sobreponerse a la constante irritación e intoxicación de sus células. Así pues, el cáncer de estómago es una respuesta natural a la irritación continua de sus células. Los tratamientos médicos más habituales se centran tan solo en los síntomas de la enfermedad como si fueran de la enfermedad propiamente dicha. La idea que prevalece consiste en eliminar los síntomas con la esperanza de que la dolencia también desaparezca. En muchos casos, la utilización de sofisticados métodos de diagnóstico detectan con toda la precisión los síntomas de la enfermedad, como ocurre en el caso de las úlceras de estómago, las cataratas, los cálculos biliares o los tumores uterinos. El tratamiento, entre comillas, consiste tal vez en acabar con el culpable, entre comillas, y con el órgano afectado en demasiados casos. Se envía al paciente a casa con la impresión de haberse curado, sin ser consciente de lo que ha causado su problema inicialmente. El cuerpo puede convertirse en una bomba de relojería. Hoy por hoy, el enfoque puramente clínico del diagnóstico no es capaz de identificar los factores causantes de más de 80% de las enfermedades. Este es quizás el mayor revés del sistema sanitario actual. La búsqueda de la raíz de la enfermedad no es lo que más interesa a la enseñanza de la medicina. Por consiguiente, no podemos culpar a los médicos de la actual crisis de la sanidad. Además, a menudo los pacientes presionan a los médicos a comportarse como, comillas, camellos legales o cazadores de síntomas, cierro comillas. Muchos pacientes llegan incluso a exigir a sus médicos que les liberen rápidamente de los síntomas de su dolencia con ayuda de cualquier tratamiento del que dispongan para poder mantener así su estilo de vida.
No son conscientes de que esa manera de actuar los aproxima aún más a una nueva crisis de toxicidad todavía más intensa. A este dilema se añade el hecho de que los efectos secundarios que comportan la mayoría de los tratamientos disponibles son a menudo tan graves que incluso cabe dudar de si están justificados o no. Esto es especialmente cierto cuando dichos tratamientos se utilizan para problemas relativamente insignificantes. El contagio milagroso. La siguiente frase resume el mito de la infección. Abro comillas. Afirmar que las bacterias y los virus son la causa de toda enfermedad sería tanto como decir que las moscas producen toda la basura. Cierro comillas. Lo cierto es que los microbios ayudan realmente a curar la enfermedad, o al menos a evitar que se agraven. La infección representa uno de los procesos de autodefensa más extraordinarios del cuerpo. Durante esta misión de rescate, el sistema inmunológico lucha contra las bacterias o virus invasores, invitados, entre comillas, por la condición de anfitrión que tiene un cuerpo debilitado y por la presencia de materiales de desecho nocivos. Ese combate del sistema inmunológico por medio de una infección es fundamental para restablecer las funciones del organismo. Aunque estos dos fenómenos parezcan contradictorios, no lo son. Ambos son necesarios para que se produzca la curación. Los gérmenes descomponen las células debilitadas, dañadas o muertas y los detritos que el cuerpo congestionado ya no es capaz de eliminar, y el sistema inmunológico hace frente a las toxinas que producen estos gérmenes mientras hace su tarea. El sistema inmune es, asimismo, imprescindible para mantener controlada la actividad de los gérmenes y para evitar esos microbios cuando ya no va a necesitarlos más. Los médicos suelen combatir las infecciones bacterianas con antibióticos químicos. Creen que las bacterias implicadas en una infección son dañinas, pero este punto de vista es parcial y potencialmente peligroso. Los gérmenes están entre comillas, acecho de que aparezca un órgano debilitado o partes del cuerpo lesionadas cuando se han desbordado los sistemas de autodepuración y de salud del cuerpo. Las bacterias infecciosas o los virus evitan de modo natural las zonas limpias y saludables, pues son lugares donde no pueden prosperar. Por esta razón, los gérmenes por sí solos no pueden ser responsables de una dolencia. Esa sencilla verdad se confirma por el hecho de que si 100 personas se exponen al mismo virus del resfriado o de la gripe, por ejemplo, solo una parte de ellas enferma. La investigación médica actual nunca ha puesto de relieve ni tratado de entender qué hace que una persona sea inmune a determinado virus y otra no. De otro modo, todos sabríamos desde hace mucho tiempo cómo mantenernos sanos o cómo recuperarnos cuando estamos enfermos. La teoría del origen microbiano de las enfermedades en que se basa el moderno sistema médico fue postulada por el químico francés Louis Pasteur a finales del siglo XIX. Si bien en su lecho de muerte Pasteur admitió que su teoría era errónea, ya todo el mundo la había aceptado y había empezado a perpetuarse el mito. Finalmente, Pasteur se dio cuenta de que los microbios no pueden causar una infección sin que exista una razón subyacente. Reconoció que es más bien el entorno o medio celular el que determina los tipos y la cantidad de gérmenes que se adherían a las células de la materia orgánica. Esto fue lo que Antoine Buchan, coetáneo de Pasteur, descubrió y propagó mucho antes de que este último llegara a la misma conclusión al final de su vida. Buchan pensó que la ecología de la sangre y de los tejidos desempeñaba un papel decisivo a la hora de determinar si la enfermedad llegaba a manifestarse o no. En 1883, Buchan declaró sin rodeos, abro comillas, la causa primordial de una enfermedad está en nosotros, siempre está en nosotros, cierro comillas. Todos estamos expuestos a microbios durante 24 horas al día, a lo largo de toda la vida. De hecho, tenemos en nuestro cuerpo más microorganismos que células. Básicamente, algunos microorganismos nos ayudan a digerir los alimentos y a elaborar sustancias importantes como la vitamina B12, mientras que otros ayudan a descomponer los desechos como la materia fecal. Sin ellos, nos quedaríamos ahogados, entre comillas, en una balsa de detritos. Naturalmente, para sobrevivir necesitamos ambos tipos de microorganismos y nuestro cuerpo los produce.
El trabajo de Buchan demostró que si el equilibrio ácido-alcalino pH del cuerpo tiende a la acidez, el organismo produce más alimento, entre comillas, para los microorganismos destructivos y el riesgo de enfermar aumenta. En estos experimentos, Buchan probó la existencia de pleomorfismo, microbios primitivos que existen en las células y en la sangre de todos los individuos. Pueden cambiar de forma y aparecer como gérmenes diferentes. De ahí que los microbios primitivos inocuos vivan en un pH alcalino sano y fuerte, pero se transformen en bacterias cuando el pH deviene ligeramente ácido. Estas bacterias a su vez se transforman en hongos cuando el pH aumenta hasta un grado medio de acidez. Finalmente los hongos se transforman en virus cuando se exponen a un pH ácido. El pH del cuerpo cambia de alcalino a ácido cuando los residuos ácidos del metabolismo, las células muertas, las proteínas sanguíneas y las toxinas quedan atrapadas y se acumulan en los fluidos y tejidos del cuerpo. El resultado de una crisis de toxicidad no es otra cosa que el intento del cuerpo de volver a un estado más alcalino. La infección es uno de los medios más efectivos del cuerpo para superar un proceso tóxico, a menos que el sistema inmunológico esté ya tan deteriorado que no tenga remedio, como ocurría a menudo en la Edad Media cuando la peste mataba a millones de personas mal alimentadas e inmunodeficientes. Los microbios se descontrolaban cuando el nivel de toxicidad del cuerpo era extremadamente alto. En este caso, una intervención urgente estaría justificada, pero el tratamiento debería ir acompañado de un proceso de depuración de toxinas y desechos. Eliminar una infección con fármacos puede tener graves consecuencias que a veces se manifiestan años después en forma de ataques cardíacos, reumatismo, diabetes o cáncer. Esto también es aplicable a los analgésicos, el medicamento más utilizado hoy en día en el mundo. Les invitamos a seguir adentrándose en este develador capítulo. Los esperamos para la segunda parte donde seguiremos conociendo el maravilloso funcionamiento de nuestro cuerpo.